todos y a todas. Mi nombre es Gustavo Payán y soy subdirector de Asegurando la Educación. En nombre del proyecto, les queremos dar la bienvenida a esta sesión de Asegurando tu Bienestar. Asegurando tu Bienestar es un espacio fomentado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Pueblo de los Estados Unidos, USAID, y por la Secretaría de Educación para fomentar la resiliencia y la salud mental y emocional de los y las participantes en este espacio. Buscamos generar y fortalecer el sentido de protección de la educación, sobre todo ante la emergencia de COVID-19. El día de hoy estaremos en la sesión hablando de algunas recomendaciones para fomentar el aprendizaje y el bienestar en el contexto de esta emergencia. De nuevo, mi nombre es Gustavo Payán y me da un gusto darles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Empezaré por dar una pequeña introducción y luego dividiré la presentación en tres partes, entrando en calor, algunas recomendaciones de necesidades fundamentales, algunas reflexiones sobre cómo fomentar el aprendizaje y el bienestar en casa y cerraré con unas conclusiones. Me voy a servir de mis apuntes para que no se me olviden algunos puntos importantes. Bueno, quiero empezar por reconocer que los tiempos son complicados. Es un periodo difícil para todos. Cada uno de nosotros estamos en condiciones diferentes, con desafíos distintos, pero también con oportunidades diferentes. La sesión del día de hoy busca ofrecer algunas reflexiones y recomendaciones de lo que sabemos funciona para continuar el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños, niñas y la juventud en el contexto de la realidad actual, pero también compartiendo un poco de mi propia experiencia como padre de familia. Tengo dos hijos, uno de 3 años y uno que justo el día de hoy cumple 10 años. Dos realidades bien diferentes, necesidades distintas y retos también distintos. Quiero también reconocer que ustedes, la audiencia, es muy variada. Hay probablemente padres, madres, tutores, hermanos mayores, abuelos, tías, tíos, docentes, directores de centro educativo. Hay una gran variedad. Independientemente del rol, lo que buscamos es este espacio de reflexión para identificar estrategias que nos ayuden a fomentar el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en casa. Gran parte de las recomendaciones son para poner en práctica en la casa, entonces en su rol de padre, madre o cuidador, pero también los docentes pueden jugar un rol en ayudarle a padres y madres y cuidadores a poner en práctica algunas de estas recomendaciones. Las condiciones, de nuevo, de cada quien son muy distintas. Depende de cuánta gente viva en la casa, el tamaño de la casa, la edad de las personas que vivan en la casa, las condiciones, si hay alguien con alguna enfermedad o condición o capacidad diferente, la situación de nuestra colonia, nuestra estabilidad financiera o de trabajo, la capacidad tecnológica inclusive. Todos estos factores juegan un rol en qué tan fácil o no puede parecer fomentar el aprendizaje y el bienestar. Pero hay que buscar la estrategia. Inclusive tengo un amigo que me decía que su hijo está feliz de este espacio de cuarentena porque es un niño introvertido. Entonces, inclusive esas diferencias entre los niños tienen o influyen en su bienestar, en su aprendizaje y en las estrategias que vamos a ir platicando. No hay fórmula secreta. De nuevo, todo esto de las diferentes condiciones lo menciono porque no hay una fórmula que aplique exactamente para todos. Por eso son recomendaciones en base a lo que sabemos que son necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero cada quien va a tener que utilizarlas, analizarlas y aplicar lo que le sirva y le funcione. Las recomendaciones son basadas en el hecho de que estamos en un periodo de desequilibrio que se genera por la situación actual y también compartiendo un poco mi propia realidad. Muy bien, para entrar en calor, quiero mencionar que las crisis se caracterizan por 3 etapas. De preparación,
de emergencia y de adaptación. Si pensamos en el contexto de la cuarentena o del periodo de confinamiento por COVID-19, el periodo de preparación venía antes de la cuarentena o del toque de queda, y el periodo de emergencia lleva ya un poco más de 2 meses y se caracteriza por una etapa de desequilibrio, de caos. Es un periodo en donde los retos se acentúan, eh, las diferencias parecen acentuarse, los desafíos, pero también las fortalezas pueden salir a flote y se robustecen. Eh, es un momento de rebotar, es un momento de desequilibrio en donde podemos rebotar para llegar a esa fase de adaptación en una nueva etapa. Algo más que quiero destacar es que antes de entrar a las necesidades fundamentales, un par de temas. Uno es la importancia de enfocarte en ti y en tus emociones para que puedas moldear un poco tus reacciones y modelar con tu conducta. Esto es importante porque los niños y niñas nos observan y a veces parece que no, a veces es muy evidente, pero absorben todo eso. Entonces, en la medida que podamos nosotros regularnos a nosotros mismos, este proceso de autorregulación, y modelar con nuestro comportamiento cómo afrontamos diferentes situaciones, eso en gran medida va a ayudar a que los niños, niñas aprendan esa conducta, esa autorregulación. Lo otro que quiero decir es que he escuchado de padres que dicen, es que yo no soy tolerante, yo no soy buen maestro, yo no soy paciente. Ese yo no soy no aplica ahorita. El contexto es extraordinario y requiere que a lo ordinario le pongamos un extra. Entonces el yo no soy paciente, yo no soy tolerante, yo no sirvo para estar en la casa o para estar encerrado, ahorita no aplica. Al ordinario vamos a tener que ponerle un extra. Y por último quiero aclarar ahorita que estamos entrando en esta etapa de calor, que no estamos recreando la escuela en casa. No es escuela en casa, es aprendizaje en casa. Y esto es importante para que podamos mantenernos con cierto nivel de flexibilidad, y lo pienso como una palmera, ¿no? Es lo suficientemente fuerte para quedarse, cuando hay vientos y hay un huracán, es lo suficientemente fuerte para quedarse, pero flexible para no romperse. Y necesitamos ahorita en estos contextos ser un poco así, ser flexibles, no podemos tener los mismos estándares de disciplina o ser tan rígidos porque las condiciones lo ameritan. Pero necesitamos ser lo suficientemente sólidos para que este huracán no nos truene. Muy bien, vamos a pasar a la parte de las necesidades fundamentales. Las necesidades fundamentales, como lo dices, son necesidades básicas y pareciera redundante hablar de ellas, pero sé que a muchos de nosotros se nos pasan por alto las dinámicas del día a día. Es fácil que a veces se nos olvide algunas de estas necesidades básicas que son en realidad el cimiento del desarrollo de cualquier niño, niña o adolescente. Entonces vamos a repasarlas un poco. Parte de lo que a mí me gusta para retener algunas ideas es usar acrónimos y acrónimos que tengan algún sentido para entonces poder repasar los diferentes elementos de alguna estrategia. Entonces, para las necesidades fundamentales me inventé uno que se llama sanaré. Sanaré. Entonces, la S viene de sueño. El dormir bien, el descanso físico y mental es fundamental. La falta de sueño genera irritabilidad, genera enojo, confusión, falta de claridad en nuestro modo de actuar y pensar. Entonces el sueño es fundamental. La A de amor, esa conexión emocional y afectiva que todos experimentamos, pero ciertamente los niños y niñas tienen una necesidad fundamental de sentir amor, de sentirse protegidos, de sentir esa conexión
emocional con su padre, madre, tutor y aquellos que los rodean. Y en el momento en el que vivimos hoy es más crítico que nunca. Estamos en constante contacto físico, no hay mucho espacio para donde moverse y queremos que esa relación se caracterice por amor y afecto y no lo contrario. Bueno, la N de nutrición. Tanto comida nutritiva como agua e hidratación. Reconozco y sabemos que el tema de nutrición y el acceso a comida puede ser un desafío para muchos de nosotros, puede ser algo complicado y es un factor externo. Pero en la medida de la medida posible, tratemos de ser conscientes de proveer a los niños, niñas y adolescentes de alimentos nutritivos en la medida posible y mantenerlos siempre hidratados. La segunda A, de activación. Y a esto me refiero con activación física, ejercicio, el movimiento y el deporte o la actividad física es importante para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, no más para su desarrollo, también para su aprendizaje. De nuevo, reconozco que algunos de nosotros podamos estar en una situación complicada donde no hay un espacio, no hay un jardín, no podemos salir a la calle, pero vamos a tener que buscar el espacio. Puede ser ahí mismo donde está el niño o la niña, abrir un poquito de espacio en la cocina para que haga palomas o brinque sobre su propio eje o corra sobre su propio espacio. Podemos hacerlo con ellos y es mucho más enriquecedor poder involucrarnos como padre, madre o tutor en el ejercicio y en la actividad física, lo puede hacer más divertido. Entonces reconozco las limitaciones, pero la actividad física es importante. La R de respiración, oxigenar la mente, oxigenar el cuerpo y oxigenar el espíritu. Esto lo hacemos por default, no lo hacemos inconscientemente. Respiramos, si no, no estaríamos vivos. Pero respirar conscientemente, oxigenar nuestros pulmones, es algo que no hacemos de manera consciente todo el tiempo. Entonces a veces es buen espacio para pausar, respirar. Y yo lo que me gusta hacer, y he tratado de enseñar a mi hijo, el pequeño, es la caja de los 4 segundos. Entonces respiramos por 4 segundos, inhalamos aire, sostenemos por 4 segundos y exhalamos por 4 segundos. Entonces, este ejercicio ayuda en muchos sentidos, y vamos a hablar un poco de la autorregulación, pero ayuda también porque oxigena la mente, nos da claridad, nos da mejor visión y nos ayuda a pensar más claramente. La respiración no la dejemos como algo secundario o pensemos en ella que lo hacemos por default. Seamos muy conscientes e intencionales en respirar y ayudarles a nuestros hijos a respirar. Y la última E, de estabilidad. Los niños, niñas y adolescentes florecen, se desarrollan mejor en condiciones donde hay cierta estabilidad o pueden predecir una rutina. Si bien ahorita requerimos ser muy flexibles, es importante establecer algunos parámetros que le ayuden a los niños, niñas y adolescentes a saber qué viene, ¿no? Anticipar su rutina en el día a día. Tengo amigos que han establecido un horario como de 8 a 9 desayunas, de 9 a 10 es la clase, 10 a 11 es educación física, de 11 a 12. A mí en lo particular, a mis hijos se nos hace difícil, pero hemos tratado de mantener una rutina en donde se levantan más o menos a la misma hora y lo hacemos por bloques del día, ¿no? Entonces en la mañana es desayuno, tender cama, hacer tus labores y tomar clase. Tienes tu almuerzo y en la tarde terminas tu tarea, haces ejercicio o puedes jugar con tus carros o leer y luego puedes ver un poco alguna pantalla, ¿no? Ver la tele o jugar en el teléfono un tiempo determinado. Y ya después vamos a cenar. Entonces, cada niño, cada familia, los miembros de un hogar
tienen su propia dinámica, sus propias preferencias, sus propias tradiciones, pero busquemos darle a los niños, niñas, cierta estabilidad en cuanto a rutinas y horarios, aunque mantengamos cierta flexibilidad, es importante. Entonces, estas son las necesidades básicas. Sanaré, ¿no? Nada más para recapitular: sanaré: sueño, amor, nutrición, activación física, respiración y estabilidad. Ahora, las recomendaciones, va a pasar a la tercera parte de la charla. Las recomendaciones para fomentar el bienestar y el aprendizaje, y al revés, también quiero usar un acrónimo. Y hablo de al revés porque para mí, al fomentar el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, estamos ayudando a fomentar su aprendizaje. Y viceversa, al fomentar el aprendizaje, ayudamos a su bienestar. Quiero destacar que no me refiero únicamente al aprendizaje académico. Es importante y es crítico ayudarles en estos procesos de continuar los procesos de estudio, los conocimientos académicos, pero eso no está desligado ni separado del aprendizaje de habilidades para la vida, de competencias socioemocionales, que ayuden a su bienestar. Y de nuevo, en la medida que podamos generar un ambiente de estabilidad y de bienestar para nuestros niños o niñas, vamos a poder fomentar ese aprendizaje. Por eso digo que es al revés, es una dinámica que va en ambas vías. Para esto, el acrónimo, estaba pensando en alguna analogía. A mí me gusta mucho el agua, y me gusta, aunque no lo hago seguido, me gusta remar. Entonces pensé en eso, porque a veces parece que estamos en aguas tranquilas y remamos a cierto ritmo. Los tiempos de hoy parecen aguas ciertamente turbulentas y hay que seguir remando. Y es más importante, porque si no, se nos va a levantar la balsa, nos vamos a ir de cabeza. Entonces pensé en el acrónimo de remar, e inclusive preparando esta charla es que me da cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces no es que haya puesto yo en práctica constante y de manera disciplinada todas estas estrategias, pero he tratado de irme alimentando de los consejos de los demás, de escuchar algunas pláticas, y bueno, trabajando en educación, y sobre todo con psicólogos y en el aspecto de salud emocional, he tratado de poner como este paquetito que lo he tratado de ir implementando en mi propia casa y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, de remar, la primera R se refiere a un poco la última E de estabilidad, se refiere a rutina o horario. De nuevo, quiero hacer un énfasis porque pareciera secundario o no tan importante, pero lo es, para que los niños puedan generar sus espacios en donde le dedican tiempo a la actividad física, a las labores de la escuela, a las labores de la casa, a contribuir. Tienen que tener cierta rutina o cierto horario, para que nosotros mismos podamos ser lo mayormente productivo posibles. Tenemos que tener cierta rutina o cierto horario. Importa mucho la edad, las preferencias, los gustos, la personalidad, pero independientemente de eso, establecer una rutina. Y no tiene que ser algo tan rígido, pero puede ser algo que hable por partes del día, ¿no? Y definir inclusive cuándo tenemos cierta flexibilidad. A lo mejor en un cumpleaños celebramos y podemos cambiar un poco la rutina durante la semana, o el fin de semana tenemos una rutina distinta, pero en la medida posible es importante desarrollarla. La segunda E es de empieza el día con optimismo, con algo positivo. Entonces, he de empezar el día con algo positivo. Un compañero del trabajo me decía que lo primero que él hace es agarrar el teléfono y revisar las noticias o revisar correos. Y generalmente los correos electrónicos y los mensajes en WhatsApp no siempre son los más positivos. Entonces dejó de hacerlo y trata de empezar el día de una manera positiva.
cómo empezamos el día ayuda a darle el tono al resto de, al resto de nuestro día. Ciertamente le marca un poco la pauta. Y la manera en que lo cerramos ayuda a concluir y cómo nos vamos a la cama y cómo dormimos y esa calidad de sueño. Entonces no descartemos el poder que tiene los primeros 3 minutos y los últimos 3 minutos del día. Hay psicólogos que dicen que los primeros 3 minutos del día y los últimos 3 minutos del día en la vida de un niño o una niña son los más importantes en su día. Entonces, los primeros 3 minutos, cómo se levantan y cómo le ayudamos a marcar el tono al día y cómo lo ayudamos a cerrar. Entonces, todos nos hemos ido a veces a la cama enojados o después de un pleito y queda un sinsabor. No amanecemos al día siguiente con el mismo humor, con el mismo tono. Entonces empecemos el día con optimismo. A veces parece ridículo, pero yo trato de poner música, cosa que a lo mejor no hacía antes, pero música que me gusta para los primeros minutos del día, ¿no? O tengo un perro, bueno, una perra, trato de jugar con él unos minutos y eso me doy cuenta que eso me llena y me hace sonreír de una manera que entonces ayuda a darle el tono al resto del día. Entonces, de empezar el día con optimismo. M, momentos para aprender, momentos de aprendizaje. Esto lo aprendí de una charla en línea que escuché, en donde hablaba un docente y hablaba de un comentario que hizo una de sus alumnas de 4º año, y cómo reaccionó y cómo tenemos que ser intencionales en encontrar esos momentos donde podemos fomentar el aprendizaje, tanto el nuestro como el de nuestros niños o niñas. Y que para esto quiero compartir un ejemplo de hace un par de semanas. Habíamos tenido en mi familia, habíamos tenido un día particularmente difícil. Mucho estrés, el tema de la escuela, del niño, el chiquito estaba brincando por todos lados, y había sido un momento difícil. Ya a la hora de la cena, yo quise tratar de acercarme a mi hijo, que hoy cumple 10 años, y no recuerdo exactamente, por algo le dije como que, Santi, te compartí cuando hice tal cosa con tu abuelo, con mi papá. Y él todavía se enojado y me dice, no, y la verdad no me interesa. Y habiendo sido un día particularmente difícil, me sentí excluido, me sentí rechazado, lo cual no pasa seguido, y me sentí ofendido. Y ciertamente me sentí de su parte una falta de respeto. Y sobre todo sorprendido porque él típicamente no es así. Mi primera reacción era castigarlo y que dejara de cenar y se fuera a su cuarto, ¿no? O que se fuera y no lo quería ver. Tuve que autorregular esa primera reacción de enojo, y lo que hice fue entonces tratar de aprovechar ese momento de aprendizaje y hablar de empatía. Entonces, después de respirar, lo que hice fue decirle, mira Santi, no sé por qué me contestas así, quiero que pienses un poquito en cómo me siento yo en este momento, y cómo te sentirías tú si yo te dije, cuando llegas tú y me dices, te dije lo que pasó hoy en la escuela con Antonio, con mi amigo, y yo te dijera, no, y no me interesa. ¿Cómo te sentirías? Entonces traté de hacerle un momento de aprendizaje para hablar de empatía, ¿no? Y creo que eso fue mucho más poderoso en influir en su conducta y en su reflexión que haberlo castigado. Entonces, y yo me sentí mucho mejor, porque entonces no se convirtió en un círculo vicioso donde él me falta el respeto, a lo mejor en reacción a algo que había pasado anteriormente, y yo lo castigo, y entonces el conflicto nada más se agranda, se exacerba, se amplifica, y no buscamos atenderlo de raíz. Es algo que estuve muy orgulloso de mí. Y otros momentos de aprendizaje también ha sido con mi hijo el chiquito, que todavía no lee, pero está aprendiendo las letras y está aprendiendo los números. Nos salimos a jugar a veces con las piedras, entonces ahí contando piedras, para que empiece a contar y a aprender a contar del 1 al 10. Le enseño en inglés del 1 al 10, 1, 2, 3, 4. Le enseño la diferencia entre la grama, los árboles y los arbustos mientras jugamos, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades de generar estos momentos de aprendizaje a través del juego,
hay unas técnicas y vamos a ir compartiendo. Hay unos juegos muy chéveres que queremos por ahí compartir con ustedes para generar estos espacios o estos momentos de aprendizaje. Pero la interacción del día a día, si buscamos y ponemos atención, hay muchos y vamos a encontrar muchos momentos para generar aprendizaje. Entonces la M de remar. A de autoridad. Con esto lo que me refiero es, bueno, como padre o madre, cuidador, tío, tía, abuela, abuelo, tienes un rol de autoridad en la vida de el niño, la niña o los niños que vivan en tu casa. Y quiero usar un ejemplo a lo mejor muy sencillo, pero para ilustrar el rol más importante de la autoridad en un contexto de desequilibrio o de crisis como el que estamos. Supongamos que un niño de 2, 3 años está corriendo sin fijarse dónde está su papá o su mamá. Y cuando se cae, ¿qué es lo primero que hace? Busca a la autoridad, a esa persona que está a cargo, para que le brinde confort, pero también para que pueda definir qué pasa, qué sigue de ahí, ¿no? ¿Cómo solucionan esto? Y es un proceso automático. Todos buscamos y le ponemos más atención a la autoridad en las épocas de crisis, en este espacio de desequilibrio, de caos. Estamos más pendientes de lo que dice la autoridad, a veces más críticos, pero más pendientes. Entonces, tu rol como autoridad, y con autoridad no me refiero a esta figura rígida, unidireccional, donde las órdenes van de arriba para abajo, pero sí quien va marcando la pauta y quien ayuda a proveer esa estabilidad, ese confort, ese apoyo, y va definiendo los pasos a seguir. Entonces, esta autoridad tiene que tener una presencia obviamente física, pero también emocional. Y por presencia emocional nos referimos a que haya ese diálogo constructivo para hacer este chequeo con el niño o la niña. Hay niños introvertidos, hay niños extrovertidos, hay niños que no les gusta hablar de sus emociones y habrá que buscar la manera, ¿no? Cada quien conoce mejor al niño o niña en su vida, y a veces utilizar, por ejemplo, los emojis de WhatsApp, o algunas figuras o dibujar, le ayuda a los niños o niñas a poder expresar un poco cómo se sienten. Un adolescente puede atravesar un momento difícil y a lo mejor la apertura no es tan fácil y habrá que buscar los momentos y los espacios, pero generar este diálogo y buscar construirlo a nivel emocional es importante. Entonces, esta autoridad con presencia emocional. La última R de remar es de regulación emocional. Entonces, todos necesitamos regularnos y necesitamos regularnos a nosotros mismos, para poder ayudarle a los niños, niñas y adolescentes a regularse, o autorregularse. En la ausencia de este proceso de regulación emocional, va a ser muy difícil que se disparen emociones que puedan traer consecuencias negativas. Palabras que se puedan decir, acciones que se puedan hacer en el contexto de un enojo, de frustración, de sentimientos de desesperación, de soledad. Y que entonces, en vez de utilizar esas emociones para algo constructivo, algo positivo, sean destructivas. Entonces, el proceso de regulación emocional es crítico, para poder ayudar a niños, niñas y adolescentes a continuar su desarrollo positivo, su aprendizaje. Aquel niño que está, hay una frase que es en inglés, la voy a traducir, que dice: el niño que está enojado o triste no puede sumar. En inglés dicen: if you're mad or you're sad, you can't add. Entonces, es difícil que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus funciones de educación, de aprendizaje, en un estado emocional alterado, o con afectaciones severas. Entonces, todo esto lo vemos como precursores de los procesos de aprendizaje. Y el proceso de aprender a regular mis propias emociones, el proceso de autorregulación, es una competencia socioemocional importantísima. Hay muchas técnicas que podemos ejercer a título individual, cada quien, pero también ayudarle a nuestros hijos e hijas a desarrollar
para fomentar la autorregulación. A mí en lo particular lo que me gusta es respirar, es lo más sencillo, no requiere absolutamente nada, pero tengo que acordarme de hacerlo intencionalmente. Y estoy tratando de que mi hijo, el chiquito, lo aprenda, sobre todo en los momentos de tantrum, que él sepa, en los momentos donde estalla, que él sepa. Ahora, respirar es una, hay varios otros ejemplos que los voy a dar a continuación, pero algo importantísimo es que la regulación, estas técnicas no tienen que darse únicamente en el momento que hubo un estallido emocional, ¿no? El momento en que ya hubo el enojo, a veces es difícil en ese momento llegar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para regular todo este enojo, esta desesperación o esta frustración? Estas técnicas es bueno identificarlas, conocerlas, saber que están a nuestra disposición o la de nuestros hijos para el momento que sean requeridas. Entonces, como un menú de opciones al que nuestro hijo puede hacer uso cuando sabe que ha perdido a lo mejor el control y necesita regularle la temperatura a su emoción. Entonces, por ejemplo, mi hijo el mayor lo que hace es escuchar música y lo dejo. Estás frustrado, estás molesto, escucha un poco de música y eso te va a ayudar a relajarte. A veces desengancharnos de esa dinámica es difícil. Si estamos, por ejemplo, en una discusión, un pleito, es fácil que se convierta en un círculo vicioso y a veces lo importante es poder saber cuándo ponerle pausa para que puedan ambas partes regular sus emociones y entonces el diálogo sea constructivo. Algunas otras técnicas de regulación emocional puede ser leer, puede ser respirar, puede ser algún tipo de ejercicio físico, puede ser conciencia plena, y con esto no quiero decir nada esotérico. A veces a mi hijo, el chiquito, lo que le digo es, ok, a ver, escucha el ruido. A veces son perros ladrando, a veces son pájaros, a veces un tractor, pero si lo hacemos un hábito, escucha y concéntrate en escuchar. O a veces le doy una galleta y le digo, concéntrate en reconocer los sabores, el chocolate, la textura, hace crunch, suave, y ayudarles a que su cerebro pueda enfocarse en una actividad en particular, una actividad sensorial de escuchar, de oler, de gustar, le puede ayudar para que su cerebro se concentre en esa actividad y pueda ayudarle a regularse. Entonces son los 5, el acrónimo de REMAR. Para recapitular es rutina, horario, es empezar el día con optimismo, es momentos para aprender, es autoridad con presencia emocional y es regulación emocional. De nuevo, no estamos aquí hablando de prácticas y recomendaciones para algo académico explícitamente. Sin embargo, todas estas recomendaciones son para que el aprendizaje pueda darse. Si les toca estudiar, a mi hijo que está en cuarto año, le tocó hacer un ensayo literario y nos tomó horas y horas y horas. Y tuve que poner en práctica muchos de estos ejercicios de regulación por mi frustración de que no estuviera poniendo atención, para que él pudiera concentrarse. Entonces, todas estas recomendaciones son para que puedan crear un ambiente y unas condiciones mejorables o mejoradas para fomentar el aprendizaje, el estudio o cualquier proceso de desarrollo. Entonces, para concluir, quiero recapitular estos 2 acrónimos: Sanaré, para cubrir las necesidades básicas, y REMAR, para fomentar los espacios de aprendizaje, de bienestar, que van a ayudar en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero algo bien importante es: lee a tu hijo o a tu hija o al niño en tu vida. Que él o ella participe en este proceso, ¿no? En la generación de las rutinas, en las prácticas a identificar para regulación emocional. Hazlo o hazla partícipe de estas decisiones. Tu autoridad, tu rol de autoridad tiene que generar estos espacios para que entonces el niño o la niña se sienta partícipe, sienta parte en la construcción de estas estrategias y poder implementarlas. El aprendizaje gira en torno a él o a ella y sus características y sus condiciones. Muchas veces tratamos de imponer
ciertas medidas o ciertas condiciones sin tomar en cuenta las particularidades del niño o la niña. Entonces, tú que me estás escuchando, estás en la mejor posición para saber qué estrategias son aplicables y cómo hacer que el aprendizaje gire en torno al niño o a la niña. Un par de recomendaciones extras es ten compasión. Hablábamos de que los tiempos son extraordinarios y al ordinario hay que ponerle ese extra. Hay que tener un poquito de extra de compasión, no nada más en los demás, pero en ti mismo o en ti misma. A veces nos exigimos demasiado y hay que tratarnos como trataríamos a nuestro mejor amigo, ¿no? Con compasión, con apoyo moral, con sugerencias y tenernos un poco de compasión. Quiero cerrar con una frase que dijo Henry Ford y que me gusta mucho y que aplica en todos los contextos y ciertamente ahorita es muy crítica. Y es, si tú crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo correcto. Es decir, si tú de antemano dices, yo no puedo hacer esto, no voy a poder salir adelante, no puedo ayudarle a mi hijo a estudiar, no puedo sobrellevar mi relación, seguramente no lo vas a poder lograr. Vas a estar en lo correcto. Pero si pones tu mente en esa meta, es decir, si puedo ayudarle a mi hijo, si puedo sobrellevar esta relación, si puedo salir adelante de esta situación, es probable que lo logres. Entonces, si tú crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo correcto. Todos tenemos un rol en nuestra casa o en nuestro centro educativo o en nuestra sociedad de fomentar el bienestar, la protección y espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes. Identifica el tuyo, impleméntalo, tente compasión y saldremos adelante. Muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de la sesión y les invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales para las próximas sesiones en Asegurando tu Bienestar y otra programación que Asegurando la Educación pone a disposición de todos ustedes. El proyecto Asegurando la Educación de USAID y en nombre de la Secretaría de Educación les invitamos a seguir las recomendaciones oficiales y practicar hábitos saludables para protegernos entre todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.